¿Cuál es el sentido del judaísmo y por qué tantas personas se inclinan a él? Escucha, conoce, empatiza, cuestiónate. No juzgues al judaísmo por los judíos, júzgalo por ti mismo. Soy Lian Jafif Nahmias, bienvenidos a Historias de Reencuentro. Yo soy Irit Yafe, estudio educación especial en las Américas y trabajo en la comunidad sefaradí en el área religiosa. Y bueno, les voy a contar cómo me hice religiosa. Yo siempre fui en la Tarbut, en una familia tradicionalista, Ashkenazí con Halevi, nada religiosos, nunca pensé que iba a terminar así. Juraba que no, que era imposible. Y bueno, cuando iba en segundo de prepa, me fui a un programa que se llama Peacemakers, que se van 10 jóvenes mexicanos, 20 musulmanes, bueno, los jóvenes mexicanos son judíos, 20 musulmanes y 10 israelíes judíos. Y vamos a un programa donde debatimos sobre paz y muchas cosas así. Y cuando llegué ahí, me enfrento con la situación de que tengo que dormir con una musulmana que reza 5 veces al día, que se tapa con un burka completamente todo su cuerpo. Y me dice ella, ay, es Shabbat, ¿por qué estás usando tu celular? Y yo, Shabbat, sí, Shabbat, Kiddush. ¿Y por qué no rezas? Y yo, porque ¿quién me está escuchando? Cosas así que me empiezan a causar un shock cultural. Lo único que yo había escuchado es que somos el pueblo elegido. Es lo único que me enseñaron. Y no entendía cómo si yo era el pueblo elegido, ella rezaba y ella tenía una relación con Dios y yo no tenía ningún tipo de relación con nadie. Después llegué a México, se me olvidó un poco el asunto. También, simultáneamente, el mismo año, fallece una persona muy cercana a mí. Y eso, la muerte trae muchos cuestionamientos a la persona. Y me cuestiono qué pasa después de morir. Y muchas cosas que pasan en el judaísmo, Kadish, la Shive, todo ese tipo de cosas, yo no tenía idea de qué era, no tenía idea de cómo era, no tenía idea de por qué era. También me empiezo a cuestionar mucho. Pero al mismo tiempo, lo más fácil es enojarte con Dios, porque pasó, porque te quitó a un ser muy, muy querido para ti. Entonces me enojé con Dios, me voy al programa, regreso del programa y pasa un año como si nada, como que se me olvida toda esta parte, también por la sociedad en la que vivimos, en la que nadie tiene esos cuestionamientos, nadie es religioso en mi círculo social. Es como un tabú ser religioso, como un cliché que tenemos de la religión es represión, la religión es la religiosa con su peluca, sucia, con sus 20 hijos, que no puede salir de su casa porque no puede opacar a su esposo. Esas eran las ideas que yo tenía en mi cabeza, que nadie me las enseñó textualmente, solo era como, no sé cómo lo aprendí, pero es algo que siento que pasa mucho en ese círculo. Y también en el otro, obviamente, en el círculo religioso hay también muchos como estereotipos falsos de la gente no religiosa. Y entonces me voy de Akshara, que el Akshara es irte a un kibutz, que es como un rancho, y al ejército como 2 meses, al ejército de Israel, a Europa, y ahí empiezo a sentir un vacío enorme. Después de 4 meses de tomar alcohol continuamente y hacer nada más que eso, gastar de la tarjeta que te dan tus papás ilimitadamente. Hay gente que no lo vive así, yo lo viví de esa forma. Conozco una niña religiosa y la veo que reza y la veo que cuida Shabbat y así. Y yo con todo mi enojo de ese fallecimiento le digo, ¿tú crees que Dios te está escuchando? Hay niños en África que se están muriendo de hambre, el mundo se está cayendo, ¿tú crees que le importas? Y ella como que, ¿a ti qué? O sea, y yo así, con todos mis cuestionamientos, enojada. Cuando toco fondo y necesito como algo que tenga más contenido, le digo, como que me dice, ven a la Midrashá, a la Yeshiva para mujeres en Jerusalén. Y yo con los religiosos reprimidos, siglo XVI, no voy. Y ella me dice, ven, no voy, así mucho tiempo, hasta que ya no puedo más, necesito escapar, como que cambiar de ambiente, me voy.
y era fin de semana, entonces no habían clases. Y yo llegué y como que, no, pero es que ¿por qué usas falda? ¿Y por qué Dios existe? Y no me digas que porque abrió el mar, porque eso no es por lo que Dios existe. Dime un argumento que sea significativo. Entonces pasa así y como que me dan respuestas que sí me hicieron clic. Leí muchísimo también y me voy en Shabbat a una familia que te acomodan en familias en Shabbat. Voy a esa familia y llego y veo como la mamá le habla al papá, como los hijos les daban chispitas de chocolate por cada cosa buena que habían hecho en el día, cómo le ayudaban a la mamá, un niño de 4 años, a recoger la mesa, que podemos decir que no es solamente por ser religiosos, tal vez también es la cultura israelí, pero sí vi muchísimos valores del judaísmo, muchísimo como, ahorita sé que era como Kedushá y Emet, como algo verdadero, como una luz que en ese momento no podía explicar. Y salí de ahí llorando y dije, esto es algo que yo no sé qué, o sea, es una religión ajena a la mía, sentía que era otra, pero necesito saber qué es y necesito estudiar y necesito averiguar. Pero la vida sigue y eso muchas veces nos pasa, que sigue y sigue y sigue y no nos paramos a ver las cosas significativas y las señales que Dios nos está mandando. Entonces mi vida siguió, llegué a México, empecé a estudiar medicina y se me olvidó. Y el doctor es muy... Yo estudio medicina, no puedo ir a tu boda, perdón, mi tiempo es de medicina. Entonces así me empezó a pasar. Esta amiga me decía, vamos a clases, yo estudio medicina, no voy a ir a clases. Y empezó a como tratar muchísimo de que yo siguiera esos cuestionamientos. Y al mismo tiempo respeté un Shabbat en México y dije... Está increíble la religión. Si Dios hubiera querido que yo sea religiosa, hubiera nacido religiosa. No nací. Por algo es. Los religiosos con su religión, yo con mi medicina, cada quien por su lado, 1000 gracias. Todo perfecto. Y se te olvida. Seguí así. Iba a una clase, luego a otra, una vez a la semana. Y cuando iba, sentía una conexión impresionante. Sentía muchísimo sentido de pertenencia. Me decían cosas que nunca había escuchado en mi vida. Y así empecé a ir una vez a la semana, 2 veces a la semana. Empecé a ir mucho. Tuve la oportunidad de irme de madrija del viaje de Israel de una escuela, un poco más religiosa que la mía. Me fui y ahí también tuve oportunidad de tener contacto mucho más cercano con Dios. Y estuvo increíble. Regresé y ya empecé a cuidar Shabbat, empecé a usar falda a veces, pero me daba pena. Entonces escondía mi falda en mi coche y me la ponía en el estacionamiento de las clases de Torah. Y salía y me la quitaba porque me daba mucha pena ser esa mujer que pensaba que toda la vida había pensado que estaba mal, que era una represión. Entonces ahora, ¿cómo enfrentas a tu mundo que piensa eso con tu nuevo yo o tu nuevo intento de mejoramiento de persona? Y después fui un Hanukkah a casa de uno de mis maestros, de mis morim, y me dijo, ya te veo arriba, no sé qué. Y yo dije, ¿cómo? No voy a entrar en pantalón a su casa. Me puse falda, sin que él me diga nada. Y llegué y su hija me hizo un dibujo de 4 o 5 años. Y era yo con una falda. Y ahí salí y dije, soy una hipócrita, es una mentira. O sea, ella piensa que uso falda y no uso falda. Como que sentí que necesitaba ser más coherente con mis creencias. Empecé a tratar de serlo, pero también es un choque, un poco. Pasan 3 años en los que estudio mucho, en los que me cuestiono muchísimo, leo muchísimo, voy diario a clases, respeto Shabbat, veo muchos escenarios diferentes y llega un punto en que siento que 100% puede ser religiosa y doctora, como una declaración, pero yo sentía que yo no podía llegar a lo que yo quería en ninguna de las dos, como que era como una hipocresía. Iba al hospital, me ponía mi pantalón con mi bata y todo, y luego en la tarde me ponía mi falda, y como que no podía estudiar todas las horas que quería, y no podía de medicina, y no podía estudiar todas las horas de Torah que quería. Empiezo a tener un conflicto. Salía con hombres, con chavos que no tocaban mujeres, y era como, mira, 100% no nos vamos a tocar porque eso es lo que yo quiero, pero nos vamos a casar en 6 años cuando acabe la carrera, y no podemos tener hijos
hasta después, o si quieres podemos tener, pero tú los cuidas, porque yo soy una feminista, yo voy a ser doctora y voy a ser así, y entonces como que era muy contradictorio, para mí misma era contradictorio. Entonces decidí, después de mucho cuestionamiento, darme de baja y probar algo diferente. Y me metí a educación especial, que gracias a Dios le di al clavo. Y después también como que llegó un punto en el que sentía que necesitaba irme a Israel a estudiar más. Después de muchos obstáculos familiares, económicos, de todo tipo, porque mi familia le costó mucho trabajo esa parte. Y con toda la razón, creo que también el que está en este lugar no entiende que todo su alrededor siente que nos estamos transformando en algo que ellos no reconocen, en algo que no saben lo que es, no saben a dónde va a llegar. Tienen todos esos estereotipos y clichés que son muy fuertes para ellos. Si para nosotros lo son, para ellos ha de ser mucho, mucho más difícil. Entonces me voy a Israel y empiezo a estudiar muchísimo, a leer, a conectarme de una manera diferente, sin barreras, a ser muy egoísta, justificadamente yo creo. Regreso a México, entro a educación especial y me vuelvo a ir. Y gracias a Dios tengo la oportunidad de quedarme 6 meses y de estudiar como 10 horas al día, en inglés, en español, con muchísimos tipos de pensamientos diferentes que te complementan a llegar a ser lo que tú decides ser, porque yo creo que al final todos somos judíos y pasa mucho que ponemos barreras entre diferentes tipos de corrientes e ideologías, pero al final todas esas te pueden complementar a llegar a ser tu máximo tú y tu máxima conexión con Dios. Y estuve varios meses allá, regresé hace poco tiempo y creo que todos deberíamos de tener o de darnos la oportunidad de cuestionarnos, porque somos judíos y no sabemos realmente lo que es ser judío. Lo digo para ambos lados, para alguien religioso toda la vida y para alguien que es completamente no religioso. También cuando naces de esa forma, creo que lo tienes que volver algo tuyo. Y cuando no naces de esa forma, también debes de volverlo algo tuyo. Pero pensamos que ser religioso es la mujer, en el caso de mujeres, la mujer que está en su casa en la cocina con 40 hijos, que no puede tener una carrera. Todo ese tipo de estereotipos que tenemos en la cabeza, que no nos dejan acercarnos a nuestro creador, a nuestro papá. No sabemos qué es ser el pueblo elegido. Y creo que es una oportunidad increíble. Es un honor portar la bandera de Dios. Simplemente entender que no es todo o nada. Es un proceso de poco a poco que yo sigo creciendo y sigo acercándome cada día. Y cada día sigue siendo un reto. Y eso es lo que lo hace más increíble. Porque si no sería como game over, ya, lo lograste y llegaste a la meta. Y no hay una meta final, es ser mejor persona. Y convertirte cada vez en tu mejor versión de ti mismo, teniendo una conexión con tu creador, teniendo una conexión con la persona de al lado de ti, ya sea judía, no judía, ya sea religiosa, no religiosa, dar tu máximo tú y ser un buen representante del creador en el mundo. Okay. Con todo este proceso, yo creo que varias situaciones, la religión y otras también, me hicieron madurar, sí creo que soy una mejor versión de mi yo anterior. También pasa mucho que es como, vas a un lugar y te ve alguien de antes y es como que, ¿qué te pasó? Y como si te moriste y resucitaste o no sé qué te ven, que causa mucho shock para mí también, porque no es algo tan... Sigo siendo la misma, versión mejorada para mí, desde mi punto de vista. Y creo que es un camino maravilloso, con mucha luz, con mucha paz, con mucho equilibrio y mucho balance. ¿Qué es lo que falta hoy en día? No tenemos límite económico, no tenemos límite de quiero esta carrera, no quiero esta, no quiero esta, me quiero ir a Europa, ya regresé, quiero que me cambies el coche. En todos los sentidos, los papás son nuestros amigos, no son personas que te ponen límites verdaderos. Y creo que eso es la Torah, puedes comer cuando puedes comer, puedes tener relaciones sexuales, cuando puedes tenerlas, puedes vestir de esta manera, cuándo, dónde, con quién. Y todo está mediado y mucha gente piensa que pierdes tu esencia por hacer eso. Y yo creo que es todo lo contrario, te conectas con tu esencia verdadera. Y yo, por ejemplo, soy muy extrovertida, soy muy feminista. Hay un foro, hay un lugar, hay un momento. Simplemente tienes que saber cuál.
puedes estudiar una carrera, claro que puedes autorrealizarte. ¿Cuáles son tus prioridades? Eso es algo que tú tomas esa decisión, no es algo que te impone nadie. Y también creo que es un camino con mucho razonamiento como cognitivo, que la gente piensa como no, ni saben lo que hacen, ni saben por qué, pero todo parte de la pregunta de ¿crees que Dios existe? ¿Crees que la Torah es verdad? Porque ¿cómo te explico por qué me he visto así si tú no crees que Dios existe? Creo que ahí tiene que partir el cuestionamiento de todas las personas, aunque hayan nacido en una escuela religiosa de toda la vida. ¿Lo estás haciendo porque tú realmente lo quieres? ¿Porque tú realmente lo crees? ¿O porque te lo enseñaron? ¿Estás estudiando una carrera porque tú realmente lo quieres o porque te lo enseñaron? Cada uno de los aspectos de nuestras vidas creo que deben de ser cuestionados una y otra vez para llegar a una perfección y a un acercamiento a nuestra verdadera versión.